secretario de la lectura a la cuenta. Buenos días, presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del presidente del Banco Central de Chile, señor Mario Marcel, por el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy e informa que será acompañado por el fiscal señor Juan Pablo Araya, la gerenta de la División de Política Financiera señora Solange Bernstein y el gerente general señor Beltrán de Ramón. Copia del oficio número 539 del presidente del Banco Central de Chile, señor Mario Marcel, al secretario general de la Cámara, señor Miguel Landeros, en respuesta a su oficio número 80.134 de fecha 24 de septiembre de 2021, sobre consulta realizada por el diputado señor Leonardo Soto acerca de la supuesta existencia de préstamos a las administradoras de fondos de pensiones con el objeto de solventar pagos relativos a los retiros del 10% de ahorros previsionales. Carta número 132 del Director Nacional Subrogante del Servicio del Registro Civil y Identificación, señor Sergio Mierzejewski, mediante la cual se excusa de asistir a la sesión de hoy, indicando que, debido a haber concurrido a la sesión del 9 de agosto del presente año, a nuestra comisión a referirse sobre el mismo proceso por el cual fue invitado a la sesión de hoy, es decir, en la licitación, en la elaboración y falsificación de cédulas de cédula de identidad y pasaporte, en que estaría liderado el citado proceso una empresa china denominada Alcino Corporation, y a su implicancia que esto podría agarrar en servicio, considera que no corresponde emitir una nueva opinión sobre la materia, especialmente atendida la etapa en que se encuentra el aludido proceso. Correo electrónico de la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio del Registro Civil e Identificación, ANER SICH, señora Paulina Vargas, por el cual indica que concurre a la sesión de hoy. Correo electrónico de la presidenta nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil de Chile, ANFUR-SICH, doña Nelly Díaz, y del presidente regional de Valparaíso, señor Pablo Bernal, mediante los cuales confirman su asistencia a la sesión de hoy. Reiteración de la carta del gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, señor Patricio Molina, por la cual solicita audiencia ante esta comisión con el objetivo de exponer sobre los efectos a los clientes de la ley 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, de electricidad y gas de red, así como también adjunta una presentación denominada Impacto en cooperativas eléctricas de la ley 21.249 y sus prórrogas. Además incluye una presentación. Y finalmente, señor presidente, un pareo para esta sesión entre los diputados señores Raúl Soto y Enrique Fernández Albergue. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Gracias, don Álvaro. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Yo solamente expresar mi malestar y decepción de que el director del Registro Civil no esté presente en esta sesión, particularmente cuando estaban invitados y van a estar presentes los dirigentes de los funcionarios del Registro Civil, y me imagino que hubiera sido interesante tanto para el director como para nosotros poder escuchar la opinión de los funcionarios del Registro Civil y lo que el director también está pensando. Pues bien, es lamentable y escucharemos a los dirigentes del Registro Civil más tarde. Don Álvaro, yo quiero proponerle lo siguiente, que en la sesión que vamos a tener ordinaria el día 5 de octubre, podamos recibir a la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas y aprovechar también de el diputado Boris Barrera había presentado una iniciativa legislativa sobre este tema, a empezar a abordar ambas cosas al mismo tiempo, partir escuchando a los dirigentes de las cooperativas y después abocarnos al tema
de una iniciativa que impulsó el diputado Boris Barrera en relación a los cortes de los servicios ¿Prórroga? básicos. Es una prórroga, ¿cierto? Sí, así es. Para que usted converse con el diputado Barrera, porque él quedó de traer unos invitados. Entonces, para aprovechar de escuchar lo que nos vienen a plantear los dirigentes de las cooperativas y de empezar a abordar ese tema. ¿Le parece? ¿Le parece, Perfecto. diputado? Muy bien, acordado. Muy bien, entonces, don Álvaro, yo le pediría a usted, quisiera ingresar al señor presidente del Banco Central de Chile, por favor. Presidente, a los dirigentes de la institución no los hacemos pasar. Si quiere lo hace pasar, pero como es... Mejor que entren todos. Y usted Sí, le mejor. explica, presidente, Sí, hasta ok. adentro. Sí, muy bien. Sí. Hágalo pasar a todos nomás. Yo le Y explico. usted, eso. Muy bien. Muy bien. Queremos aprovechar de saludar al diputado Miguel Mellado, que nos acompaña, y telemáticamente está el diputado Harry Jürgensen, el diputado Bernales y el diputado Joaquín Lavín, hasta el momento. Entonces yo no sé, ¿acaso está presente? Yo quisiera decirle a la señora Leni Díaz y a don Beltrán Ramón que vamos a escuchar primero al al presidente del Banco Central y luego los vamos a escuchar a ustedes. Y para que se informen de lo que nos va a decir el presidente del Banco Central, lo hemos dejado ingresar, que tiene que ver con el tema del retiro del 10% de la AFP y el Banco Central. Muy bien, saludamos a la diputada Sofía Cid, que también se ha integrado, y ahí está don Mario Marcel, presidente del Banco Central. Muy buenos días, presidente del Banco Central, gracias por estar aquí, y tengo entendido que la señora Solange Bertensey lo está acompañando. Presidente, lo hemos invitado porque ha generado mucho ruido unas declaraciones que hizo el diputado Guillermo Ramírez en el sentido de que los retiros del 10% de la AFP no los habrían pagado las AFP, sino que los había pagado el Banco Central. Yo no sé si fue una imprudencia la del diputado Ramírez, una equivocación inmensa, o no sé cómo calificarlo, pero ha generado mucho incomodo en la opinión pública. Entonces nos pareció pertinente, para despejar cualquier duda, que usted nos pudiera venir a explicar exactamente lo que ha ocurrido, y le pediría, ya que el público que nos escucha es gente muy sencilla, que lo pueda hacer como explicando peras con manzanas, ¿ah? De tal manera que toda la gente pueda entender exactamente lo que ocurrió y no se generen distorsiones a los hechos que han ocurrido, ¿ah? Así que le ofrezco la palabra, presidente. Muchas gracias por estar por nosotros. Ok, bueno, muchas gracias, presidente. Le agradezco mucho la manera en que ha enmarcado esta conversación, este intercambio con la comisión. Obviamente no me corresponde a mí calificar, ¿cierto?, los dichos de un diputado, pero es indudable que se ha generado alguna confusión en torno, ¿cierto?, a estas declaraciones, pero lo bueno es que también genera la oportunidad para poder explicar bien lo que hace el Banco Central, no solo con motivo, ¿cierto?, de los retiros de fondos de pensiones, sino que también en general lo que hace en materia de promover la estabilidad financiera, ¿eh? Entonces yo traje un poco en el espíritu que usted me plantea de explicar con la mayor claridad posible. Trajimos una presentación que está estructurada en torno a una serie de preguntas, con sus correspondientes respuestas, así que quizás podemos pasar inmediatamente a esta. Presidente, si me dan permiso para presentar, por favor. Sí, Compartir ahí está, ahí tiene acceso, presidente. Ya está habilitado. Ok. ¿Ahí pudo? Sí, ahí pudo. Ahí está. Ok, muy bien. Quizás lo primero que hay que señalar es que bueno, nosotros hemos tenido un intercambio bien activo con el Congreso en los últimos
2 años, por las características del escenario económico que hemos tenido. Ha habido mucho trabajo legislativo, hay una parte importante, ¿cierto?, que tenía que ver con los retiros de fondos de pensiones. Y nosotros, nuestra aproximación a esto siempre ha sido desde el punto de vista del impacto financiero y económico de los retiros. Por supuesto, hay muchas otras dimensiones que son relevantes, pero que no nos corresponde a nosotros comentarlas, ¿no? Y esto, es cierto, nuestra relación con esto tiene que ver no solo con el proceso legislativo, sino que también con la implementación de la legislación. Entonces, mientras por un lado, cierto, cuando se discutía esto en las comisiones de Constitución, nosotros entregamos los antecedentes en esta dimensión económica financiera, luego cuando ha correspondido implementar las leyes o las reformas constitucionales que han regulado, ¿cierto?, o han permitido los retiros de fondos, nosotros nos hemos coordinado con los demás reguladores, con la Comisión para Mercados Financieros, con la Superintendencia de Pensiones, para generar las condiciones para que, una vez aprobados los retiros, estos se efectúen con el menor impacto posible para la economía y para los propios afiliados, ¿no? En este sentido, lo que hemos hecho nosotros está en línea con nuestros mandatos institucionales, en el ejercicio de nuestras facultades, en coordinación con otros actores e informando plenamente al público, lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, en la primera pregunta de la que nos queremos hacer cargo, es la pregunta de por qué el Banco Central interviene en la implementación de los retiros de los fondos de pensión. Entonces, aquí hay que acordarse que el Banco Central tiene un mandato en su ley orgánica, que es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y esta segunda parte, normal funcionamiento de los pagos internos y externos, depende de la estabilidad del sistema financiero. Nosotros, para efectos de operacionalizar esto, definimos estabilidad financiera cuando el sistema financiero es capaz de cumplir sus funciones con normalidad o sin disrupciones relevantes, aún frente a situaciones temporales adversas. Entonces, para esto ¿qué es lo que nos indica? Que el Banco Central, respecto a los temas de estabilidad financiera, actúa no solamente, no actúa de manera reactiva, sino que trata de actuar de manera preventiva, ¿ya? O sea, evitar o preservar la estabilidad financiera en lugar de apagar el incendio una vez que ya se ha producido. Entonces, ¿cuáles son las facultades o los instrumentos con los que cuenta el banco para esto? Bueno, emitimos y administramos algunos componentes de la regulación financiera que están dentro de nuestras facultades, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la liquidez bancaria, con el funcionamiento de las infraestructuras financieras. El resto está todo a cargo de la CMF. Junto con la CMF o en consulta con la CMF administramos los mecanismos de estabilización macrofinanciera. Ahora se creó este cargo de capital contracíclico que se va a empezar a implementar a fines de este año. Elaboramos informes, emitimos opiniones sobre potenciales cambios legales, regulatorios. Elaboramos el informe de estabilidad financiera, el próximo va a ser ahora en noviembre. Participamos en el Consejo de Estabilidad Financiera como asesor permanente. Intervenimos excepcionalmente en el mercado financiero y cambiario formal mediante compra y venta de activos con instituciones financieras autorizadas y otorgamos liquidez en situaciones de emergencia al sistema bancario. Este último punto es lo que ocurriría, ¿cierto?, cuando ya se produce un episodio de inestabilidad. En cambio, todos los demás, todo lo que está en los puntos anteriores son acciones de carácter preventivo, incluyendo esta intervención excepcional en los mercados financieros. En la lámina siguiente vemos algunas de estas intervenciones. Ha habido, ¿cierto?, en los últimos 2 años, ha habido episodios de intervención cambiaria, proporcionar liquidez en dólares, proporcionar liquidez en pesos al mercado a través de distintos instrumentos, operaciones de repo, comprar bonos bancarios, programa de compra de activos, reinversión de bonos bancarios, compra de pagaré o certificados de depósito. Y ahí está incluido también el programa de compra contado con venta a plazo que está ligado a los retiros de fondos de pensiones. Y por último también hemos entregado liquidez en pesos condicionado al comportamiento de crédito de los bancos. Entonces hemos hecho, esto lo que muestra es que en términos de intervención en los mercados, a través de compra, venta
de activos, entregar liquidez, es algo que hemos hecho de manera bastante intensiva en los últimos 2 años, dado el contexto económico en que nos hemos movido, donde ha habido riesgos importantes para la estabilidad financiera en distintas etapas o con motivo de distintas situaciones. En el caso particular de los retiros de los fondos de pensiones, nosotros dispusimos de 3 programas especiales, o de 3 medidas. Uno, el programa de compra a contado y venta a plazo, también compra de depósitos a plazo y la ventanilla de repo con empresas bancarias. Estas medidas las adoptamos en el ejercicio de nuestras facultades para permitir que las administradoras entregaran a los afiliados los montos que estos solicitaron en sus retiros de fondos dentro de los plazos establecidos en la ley, sin tener que recurrir a una liquidación apresurada de un gran volumen de activos, porque si eso hubiera ocurrido, habría generado variaciones violentas de precios y de tasas de interés de activos en perjuicio del público y en perjuicio de los propios afiliados. Y eso lo vamos a explicar a continuación, ¿no? Porque una primera pregunta, ¿cierto?, que habría que hacerse a continuación de esta, en la lámina siguiente, es ¿qué es lo que habría pasado si el Banco Central no hubiera hecho nada frente a los retiros de fondos de pensión? Entonces, para esto, ¿cierto?, es importante recordar, bueno, a esta comisión no es necesario que insistirle mucho, pero recordar que los fondos de inversiones, de pensiones, se invierten en activos en Chile y en el extranjero para obtener la rentabilidad que incrementa los fondos de capitalización de los afiliados. Yo lo he dicho, como usted me alentaba, presidente, diciendo que los fondos de pensiones no están en una caja fuerte, no se mantienen como fondos líquidos, sino que están invertidos en el mercado de capitales para que produzcan esa rentabilidad. Entonces, sin la intervención del Banco Central, las AFP, actuando por cuenta de los fondos de pensiones, en el escenario de los retiros, habrían tenido que liquidar activos por hasta 20.000 millones de dólares en cada retiro, ya sea en el mercado internacional o en el mercado local. En el caso del mercado internacional, habría afectado el tipo de cambio, ¿cierto?, porque las divisas tienen que ingresar al país, y en el caso del mercado local, habrían impactado los precios de los activos y las tasas de interés. Entonces, para tener un orden de magnitud, ¿cierto?, 20.000 millones de dólares representa entre 7 y 8% del producto. Y en términos de plazo, ¿cierto?, recordemos que para el tercer retiro se dieron 15 días, ¿cierto?, para entregar los fondos de los afiliados. Entonces, ya sea que se hubieran liquidado activos fuera, dentro de Chile, o alguna combinación entre ellos, habría tenido un efecto negativo en el valor de los propios fondos de pensiones, de los fondos mutuos, de las tasas de crédito hipotecario, los retornos de las exportaciones y la economía en general, afectando la capacidad de recuperación de la economía en este contexto de crisis que generó el COVID-19. ¿Por qué? Porque esos 20.000 millones de dólares, en relación al tamaño de los mercados, son muy significativos. Más adelante, a continuación, vamos a ver algunos indicadores. En la lámina siguiente, ¿cierto?, vemos, por ejemplo, que la presencia de mercado y las posibilidades de liquidación, vemos que, ¿cierto?, para liquidar todo el saldo de bonos estatales, de acuerdo a las transacciones que normalmente se producen en el mercado, se requeriría 1 año para los bonos bancarios y cerca de 4 años para liquidar el saldo de bonos estatales, 1 año para los bonos bancarios y 4 meses para las divisas. O sea, esto nos indica que con el funcionamiento normal, con la rotación normal de los mercados, era imposible, ¿cierto?, que en 15 días se liquidaran activos de estas magnitudes sin tener un impacto importante sobre los precios. En el caso de la renta fija, los fondos de pensiones tienen 65% de participación del mercado de bonos de tesorería y más de 30% en el mercado de bonos corporativos y bancarios locales. En el caso de las acciones, es 20% de las acciones free float que se transan en el IPSA, 60% de participación en el free float de algunas empresas del IPSA, y en el caso de las coberturas cambiarias, los fondos de pensiones poseen más de 2/3 de las posiciones netas del mercado de derivados de cobertura cambiaria. Estas son las que le permiten, por ejemplo, ¿cierto?, a los exportadores protegerse frente a variaciones del tipo de cambio.
pero para eso tiene que haber una contraparte que esté interesada, ¿cierto?, en tomar el seguro en la dirección contraria. De lo contrario, ese mercado no existiría. Entonces, el tema acá es que el tamaño de los fondos de pensiones es muy grande en relación al tamaño de los mercados financieros. Por lo tanto, el liquidar un volumen importante de activos tendría un efecto muy significativo sobre los precios. En los gráficos de la derecha tenemos ya comparaciones con el tamaño del producto, ¿cierto? Los fondos de pensiones llegaron a representar los activos de los fondos de pensiones hasta 85% del producto, actualmente están en el orden del 60%, y abajo se ve las características del mercado de derivados cambiarios, donde la barra azul representa a los fondos de pensiones. Entonces los fondos de pensiones recurren al mercado de derivados cambiarios para tener cobertura que está exigida por la regulación para las inversiones en los mercados de renta fija en el exterior. Entonces, en el caso de los fondos de pensiones, estos se protegen del riesgo cambiario de sus activos, mientras que hay otros actores que se protegen del riesgo cambiario de sus pasivos. Entonces, así es como se genera este mercado de cobertura. Ahora, esto hasta aquí es todavía un poco, ¿cierto?, abstracto, tiene que ver con el funcionamiento del mercado de capitales, pero ¿qué es lo que pasa con los propios afiliados? Para esto hay que pensar que, ¿cierto?, los fondos de los afiliados al sistema de pensiones se revalorizan continuamente en base a las variaciones de los precios de los activos que los componen. Y esto incluye las variaciones que podrían haberse producido entre la solicitud del retiro, o sea que un afiliado dice yo quiero retirar mi 10%, quiero retirar, qué sé yo, 3 millones de pesos, y la materialización del mismo, ¿cierto?, donde pasó un cierto tiempo entre medio. Acá reproducimos las instrucciones que entregó la Superintendencia de Pensiones, en este caso en el primer retiro, en que dice, ¿cierto?, que el retiro en pesos se valoriza de acuerdo a la UEF y expresarse en cuotas de los fondos de pensión. Eso en el momento en que se hace la solicitud, ¿ya? Luego la administradora tiene que dejar provisionado el número de cuotas y luego paga también en términos de cuotas, pero valoradas al valor de la cuota al momento en que se hace el pago, ¿ya? Entonces, si entre la solicitud y el pago se produce una caída en el valor de la cuota del fondo de pensiones, el afiliado habría podido retirar menos, por un lado, y por otro lado, su fondo también se había visto reducido. Entonces, un deterioro de los precios de los activos como producto de una liquidación apresurada habría afectado a los afiliados, reduciendo el monto retirado y el saldo restante de la cuenta de capitalización. Entonces, hicimos un par de ejemplos para ilustrar esta situación. Entonces, aquí tomamos dos individuos, ambos con saldo en la cuenta C, uno con un saldo de 100 millones, otro con un saldo de 30, donde el de 100 millones retira el tope de 4 millones y el que tiene un saldo de 30 millones retira 10%. Y esto lo simulamos en dos escenarios. Uno, en que los fondos se revalorizan en el contexto que lo hicieron en el primer retiro. O sea, en el curso del primer retiro hubo una revalorización positiva de los fondos. En buena medida gracias a las medidas que implementó el Banco Central. Sin embargo, si no hubiera actuado el Banco Central, hemos usado el supuesto de que hubieran caído 10% el valor de los fondos por venta apresurada. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que habría ocurrido. Vamos a ver un caso, vamos a tomar el caso del saldo de 30 millones, ¿cierto? Ese afiliado, ¿cierto?, tenía 30 millones, pidió retirar 3 millones, pero en la práctica su saldo no bajó a 27, sino que fue el saldo restante después de haber retirado los 3 millones, después fue de 27,7% porque los fondos se revalorizaron en el camino. Pero en caso de haber ocurrido una venta apresurada en que en lugar de revalorizarse los fondos se hubieran desvalorizado, ese afiliado, habiendo pedido 3 millones, habría podido retirar solo 2,7 millones y además el saldo de su cuenta se habría reducido a 24,3 millones.
Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿en qué se expresa esto? Que la actuación del Banco Central a través del programa de compra contado, venta a plazo y las otras medidas que se implementaron, para este afiliado con un saldo de 30 millones, le produjo un beneficio de 3,7 millones de pesos. ¿No? ¿Cierto? En el sentido de que pudo, en lugar de retirar 2,7, retiró 3, en lugar de terminar con un saldo de 24,3 millones, terminó con un saldo de 27,7 millones. Esto es para ilustrarlo, y está hecho también el ejemplo para un afiliado con un saldo de 100 millones, donde ese efecto positivo de la acción del Banco Central es algo menor, dado que ¿cierto? Siempre estaría retirando los 4 millones, dado que está topado en el límite del retiro. Entonces, ahora esto tiene mucho que ver con los plazos, o sea, si las administradoras hubieran tenido plazos relativamente largos para materializar los retiros, entonces ¿cierto? La liquidación de activos no habría sido tan apresurada. Sin embargo, sabemos que los plazos fueron estrechos. En el caso del primer retiro, hubo un total de 40 días hábiles que se dividieron en dos partes, en dos cuotas. Para el segundo retiro eso se redujo a 20 días hábiles en dos cuotas, y en el tercer retiro se redujo a 15 días hábiles en una sola cuota. O sea, prácticamente el plazo que se dio en el primer retiro se redujo a 1/3 en el tercer retiro. Con lo cual, ¿cierto? De no haber actuado el Banco Central, el efecto negativo sobre los precios, el valor de los fondos, las tasas de interés, el tipo de cambio, habría sido aún más intenso. Nosotros hicimos presentes estos temas cuando se discutió en las comisiones de Constitución. Señalamos, ¿cierto?, el costo que tenía ir reduciendo los plazos para la materialización de los retiros, pero desafortunadamente, ¿cierto? Bueno, ocurrió esta secuencia que ilustramos acá. ¿Ya? Entonces, con eso creo que debería quedar más o menos claro qué es lo que habría pasado si el Banco Central no hubiera actuado. Ahora, ¿cómo las operaciones del Banco Central permitieron evitar este escenario? Entonces nos vamos a concentrar acá en el caso del programa de compra contado con venta a plazo de bonos bancarios. Presidente, una consulta, perdón que lo interrumpa, una consulta. ¿Esta acción que hicieron ustedes de intervenir fue a sugerencia de ustedes a la AFP o de la AFP a ustedes? ¿Quién tomó la determinación de tomar esta decisión? Fue una decisión que tomamos nosotros en coordinación con los reguladores. Nosotros no tuvimos ni consultas ni sugerencias de la administradora en ningún momento de ese proceso. Y ¿cómo lo diseñamos? Básicamente miramos la experiencia de otros países. Estaba relativamente fresco el caso de retiros de fondos de pensiones en Perú, donde se aplicó un programa que tiene algunas diferencias con el que aplicamos nosotros acá, pero básicamente recurrimos a esa experiencia para diseñar esta medida que ahora justamente iba a explicar. Entonces, ¿cómo se describe este programa? Este es un programa que tiene una duración de 1 a 3 meses en que el Banco Central compra bonos bancarios, bonos emitidos por empresas bancarias, a los fondos de pensiones por un monto de hasta 10.000 millones de dólares, donde las condiciones, donde al mismo tiempo que se compra un bono al contado, se vende también bonos bancarios a la misma contraparte a plazo, a un plazo de entre 1 y 3 meses, que se podía renovar en un cierto límite de ocasiones, ¿no? Esto se inició el 3 de agosto, pero se anunció ya en julio de ese año, inmediatamente después de que se aprobó la reforma constitucional. Entonces, de esta manera, el Banco Central, en uso de las facultades que están ahí citadas, compramos al contado bonos bancarios y conjunta y simultáneamente vendimos a plazo instrumentos de la misma especie a la misma contraparte.
Entonces, no hay una entrega de dinero a una contraparte que se obliga a restituirla más adelante, que es la definición de un préstamo, sino que se compra un activo, se paga un precio, ese activo entra al patrimonio del comprador, en este caso del Banco Central, hay una transferencia de dominio que se efectúa y se registra a través del Depósito Central de Valores, e incluso si el bono tiene cupones de intereses que vencen durante la vigencia del plazo, el Banco Central, dado que es el propietario de los bonos, adquiere también, los adquiere también esos cupones en su carácter de dueño del instrumento. Entonces, hay una compra inmediata y una venta a plazo. Esa venta a plazo se ha ido materializando, vamos a ver a continuación las cifras, pero se ha ido materializando todas las compras a plazo del primer retiro, todas se han materializado, todas las compras a plazo del segundo retiro también se han materializado, y en el caso del tercer retiro queda solamente un saldo de 1.100 millones que probablemente se va a saldar ahora en octubre. En los gráficos de la derecha tenemos una ilustración de esto, que es lo que ocurre al comienzo de la operación. Entonces el Banco Central le compra a esta entidad del SOMA, porque esto está abierto no solamente para los fondos de pensiones, sino que para cualquier entidad financiera que esté inscrita dentro de este sistema, que es para transacción de activos de instituciones elegibles con el Banco Central. El Banco Central, ¿cierto?, le compra al contado el bono, lo incorpora a su patrimonio y le paga el precio, ¿cierto?, a la entidad del SOMA. ¿Ese precio de dónde viene? Viene de los precios de mercado. Este es un mercado que tiene una rotación importante, por lo tanto es muy transparente en términos de los precios. Al vencimiento del plazo, la entidad del SOMA paga el precio de venta a plazo convenido con el Banco Central, que es igual al precio al cual le vendió los bonos, más un diferencial que refleja el transcurso del tiempo, y el bono se transfiere de vuelta, no el mismo, sino que bonos bancarios se transfieren a la entidad del SOMA, en este caso una administradora de fondos de pensión. En la lámina siguiente se desarrolla un poco más desde un punto de vista jurídico, porque estas operaciones no son un crédito o un préstamo para las AFP, y el punto aquí fundamental es que a diferencia de un crédito, ¿cierto?, en el cual se entrega una cantidad de dinero que se compromete a devolver dentro de un cierto tiempo, en este caso el banco compra el bono bancario a la entidad que lo vende, ¿no? Y conjunta y simultáneamente se obliga a recomprar esa entidad al Banco Central un documento de las mismas características dentro de un plazo determinado. Como decía, esto se realiza de acuerdo con las condiciones que el Banco Central fija en un proceso competitivo y transparente a través del SOMA, al cual pueden concurrir todas las entidades participantes de ese sistema, y por lo tanto no hay un préstamo, hay la compra de un activo por la cual se paga un precio, ingresa al patrimonio del comprador, ¿cierto?, se transfiere plenamente el dominio. Si vencido el plazo en el cual se vendió o se compromete la administradora a comprar de vuelta los bonos por cuenta del fondo de pensiones, si esa administradora no paga el precio de la compraventa a plazo, la compra queda sin efecto, el Banco Central mantiene el activo en su patrimonio y además cobra una multa por ese incumplimiento. Y esto se refleja en los estados financieros del banco, donde la compra de los instrumentos bancarios aparece como una inversión en la cuenta de inversión en bonos SBP y en el rubro de portafolio de inversiones internas. Otra manera de poder entender esto es que si pensamos en una operación de crédito de dinero, su cumplimiento depende de la capacidad de pago del prestatario, quien responde con su patrimonio, o de las garantías que se constituyan a favor del acreedor, por ejemplo, qué sé yo, en un crédito hipotecario o una prenda, ¿cierto?, en transacciones entre instituciones financieras. Esa capacidad de pago o garantías definen el riesgo de la operación. El riesgo es mayor cuando no hay una garantía, es menor cuando hay una garantía. Pero aún en el caso en que hay una garantía, eso no significa que en caso de incumplimiento del comprador
esa garantía pase inmediatamente al poder del acreedor. Se necesita una gestión para ejecutar la garantía, y eso es muy diferente al traspaso pleno del dominio del activo que se compró al contado por el Banco Central en este programa de compra contado venta a plazo. Entonces, eso significa que el riesgo de la operación es mínimo, dado que los bonos quedan en propiedad del Banco Central, y por lo tanto, en comparación con una operación de crédito con colateral, por ejemplo, el derecho del acreedor es muy superior, es una transacción de naturaleza totalmente distinta, porque el dominio del activo se transfiere íntegramente, ¿no? Al punto que, como mencionaba antes, por ejemplo, en el caso de bonos que pagan cupones, en el intertanto, eso los percibe el Banco Central como propietario de los bonos. Ahora, uno puede preguntarse en la lámina siguiente por qué estas operaciones se efectúan solo para bonos bancarios y si acaso el banco había transado este tipo de activos anteriormente con los propios fondos de pensiones. Entonces, en esto hay que tener claro que, de acuerdo a la ley orgánica del Banco Central, nosotros estamos autorizados genéricamente a comprar y vender en el mercado abierto instrumentos de renta fija emitidos por empresas bancarias. En cambio, no podemos comprar bonos corporativos, no podemos comprar acciones y tampoco podemos comprar bonos del fisco, salvo de manera temporal y en situaciones de riesgo e inestabilidad financiera como producto de la reforma constitucional que se aprobó el 2020. Como Banco Central, nosotros transamos habitualmente bonos bancarios. Lo hacemos para la propia implementación de la política monetaria, como operaciones de mercado abierto. Lo hacemos para mitigar episodios de inestabilidad. Por ejemplo, en el 2019 creamos un poder de comprador a precios fijos para mitigar episodios de inestabilidad, o como instrumentos no convencional, como un instrumento no convencional de política monetaria, como fue con el programa de venta de activos a precios de mercado por $8.000 millones, que se lanzó en junio del 2020 y formó parte de la política monetaria no convencional durante este periodo. En muchas ocasiones, las AFP son contraparte de estas operaciones, de hecho son elegibles y en muchas oportunidades han participado de ellas. Por lo tanto, podemos entender una operación de compra y venta de instrumentos financieros, ya sea a término o bajo pacto de recompra, o la celebración conjunta y simultánea de una operación al contado y otra a plazo, como una acción de regulación de liquidez habitual del Banco Central y que en general usan los bancos centrales en el mundo. Y aquí justamente hacemos mención a que en el caso de Perú se recurrió a un mecanismo similar frente a retiros de fondos de pensión. Ahora, teniendo claro que el Banco Central tiene las facultades para hacer estas operaciones, esas facultades ocurren dentro de un marco regulado en que se define quiénes pueden ser las contrapartes, cuáles pueden ser los instrumentos y de dónde se obtienen los precios. De todas maneras, vale la pena preguntarse, ¿cierto?, si es posible que el Banco Central haya subsidiado a las AFP en este proceso, ¿cierto? Para esto, lo primero que uno tiene que tener claro es que en lo que se refiere a la administración de los fondos de pensiones, las administradoras actúan por cuenta de los fondos y no con cargo a su propio patrimonio. Por lo tanto, cualquier pérdida o ganancia que se produzca en ese proceso afecta a los fondos de pensiones, pero no a los administradores. Ahora, en el caso particular de las operaciones del programa compra contado venta a plazo, no hay transferencia del Banco Central a la AFP o al fondo de pensiones por tres razones. Primero, porque la compra de los bonos al contado se realiza a precios de mercado respecto de un activo que se transa, regularmente y en alto volumen en un mercado que es bastante transparente, y por lo tanto no hay márgenes de discrecionalidad en la fijación de ese precio. En segundo lugar, porque la venta a plazo se realiza sobre la base del mismo precio de compra. O sea, no hay posibilidad de que en el intertanto, ¿cierto?, cambien los precios y cambie el precio al cual la administradora compra el bono a plazo por cuenta del fondo. De hecho, el Banco Central, además, sobre la base del mismo precio de compra inicial, aplica un diferencial de precio
en la operación de venta a plazo para dar cuenta del diferimiento temporal y del riesgo de no materialización de la operación. Eso también lo define el Banco Central. Y por último, en caso de incumplimiento de la compra a plazo, el Banco Central mantiene la propiedad de los activos y recibe o percibe una multa que debe pagar la administradora. Entonces, todo esto está fijado de antemano sobre la base de precios de mercado que son observables. Entonces, no se pueden ni comprar los bonos más caros de los que valen, ni venderlos más barato de lo que se pagó por ellos. Tampoco existe la posibilidad de que por el paso del tiempo igual el fondo de pensiones pudiera beneficiarse de esto. Y tampoco el fondo de pensiones se va a beneficiar si es que no realiza la operación de compra, no materializa la operación de compra a plazo. Entonces, eso debería dejar claro que no hay aquí posibilidades de subsidiar a las AFP, no hay posibilidades de subsidiar a los fondos, ni menos todavía a las administradoras que gestionan esos fondos. Ahora, también ha surgido la pregunta de, bueno, si finalmente las administradoras liquidaron sus activos o solo se apoyaron en las medidas dispuestas por el Banco Central. Entonces acá tenemos este cuadro de la derecha que muestra cuánto es lo que se ofreció dentro del programa CCBP, cuánto fue finalmente utilizado y cuánto queda por pagar al día de hoy. Entonces, en el caso del primer retiro, se ofrecieron 10.000 millones de dólares, se utilizó solamente 4.759 millones de dólares y todo eso, el valor de todos esos bonos ya fueron comprados, todo eso se materializó la compra a plazo por parte de la AFP, no queda ningún saldo pendiente. En el caso del segundo retiro se ofrecieron 8.500 millones de dólares, se utilizó 2.873 y todo eso se volvió a comprar. En el tercer retiro se ofrecieron 9.500 millones de dólares, se utilizaron 8.582 y quedan aún por recomprar 1.100 millones de dólares que, como decía, de acuerdo a los límites de número de renovaciones, deberían terminar de liquidarse en el mes de octubre. Eso lo vemos graficado en el gráfico de la izquierda. Vemos cómo, ¿cierto?, el stock de bonos comprados por el Banco Central, ¿cierto?, inicialmente se escala de acuerdo al monto que se utilizó en estas operaciones y luego cómo va disminuyendo en el tiempo a medida que se van produciendo las compras por parte de las administradoras. Entonces vemos ahí en el primer retiro como en una primera instancia hubo una compra mayor que en el segundo retiro, como esta fue mucho mayor en el tercero y todos los montos se han ido pagando. Ahora, ¿cuál ha sido la contraparte de esto? Porque también, ¿cierto?, hay gente que ha dicho, bueno, entonces las administradoras liquidaron o no liquidaron los activos que se suponía que iban a liquidar. Eso lo vemos en el gráfico, en la lámina siguiente. Entonces aquí vemos cómo las administradoras fueron vendiendo y comprando bonos durante las semanas posteriores a los retiros de fondos de pensión. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso del primer retiro, que las administradoras ya habían alcanzado a hacer algunas operaciones para vender activos y generar liquidez, incluso previo a la aprobación de la ley. Eso se intensificó después de la aprobación de la ley. La barra azul negativa refleja la compra de bonos del Banco Central o la venta de los bonos al contado del Banco Central, y luego en los días siguientes se ve cómo las administradoras van vendiendo otros activos y van liquidando, ¿cierto?, o van comprando de vuelta los bonos que le habían vendido al Banco Central. Vemos lo mismo en el caso del segundo retiro, donde la barra azul ahora es menor. Vemos también que hubo una gestión previa también para generar alguna liquidez por parte de la administradora, y luego vemos en el tercer retiro que esa barra azul es mucho más grande, pero también las ventas de activos posteriores también son significativas. Entonces ahí esos otros activos están separados, ¿cierto?, entre activos de renta fija local,
activos en el exterior, depósitos a plazo, etc. Entonces, las administradoras han ido, o sea, después de haber hecho la operación de venta contado al Banco Central, luego siguieron vendiendo otros activos y con el producto de la venta de esos otros activos les fueron honrando sus compromisos de compra a plazo al Banco Central. Entonces, eso significa que efectivamente los activos de los fondos de pensiones se han reducido en toda la variedad de activos de los que disponen, y a medida que eso ha ido avanzando, se ha ido, ¿cierto?, liquidando los compromisos con el Banco Central. Presidente, sí. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me puedo volver a la lámina anterior, que quiero hacer una consulta? Sí. Usted dice que el monto utilizado fueron 16.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Y de acuerdo a las informaciones que le ha entregado la AFP, dice que se entregaron alrededor de 50 y tantos mil millones de dólares a través de los retiros. Eso significa que el Banco Central aportó 1 y los activos de la AFP aportaron $2 por cada 3 que se retiraron. Lo estoy haciendo un análisis. Claro, Sí, o sea, bueno, un tercio que ustedes compraron, por decirlo de alguna manera, y los otros 2 tercios los pusieron por liquidaciones que hicieron ellos o como son 54.000 millones de dólares. ¿Ah? Claro, efectivamente, o sea, por supuesto, en el primer retiro, como sabemos, ¿cierto?, se retiraron alrededor de 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿cierto?, hay una parte importante de esos 20.000 millones de dólares que las AFP, ¿cierto?, parte de ellos los liquidaron incluso antes de aprobarse la ley, como se mostraba en el gráfico siguiente, ¿cierto? Otros lo fueron haciendo simultáneamente, o sea, mientras se iba comprando de vuelta los bonos al Banco Central, no solamente se vendía otros activos para pagarle al Banco Central, sino que además para ir completando, ¿cierto?, los fondos que se entregaban a los afiliados. Eso, recordemos que el primer retiro es el que tenía un plazo más largo para poder materializar los retiros. En el tercero, el plazo era mucho más breve. Entonces, eso explica por qué, en el caso del tercer retiro, el uso de CCBP fue mucho mayor que en el primero y en el segundo. A ratificar lo imprudente que fue la afirmación del diputado Ramírez, porque claramente no es lo que él dijo. Por eso le reitero, porque una parte solamente fue aportada por ustedes y 2 tercios surgieron de los propios recursos que tenía la AFP. Claro, exactamente. O sea, en esta lámina, presidente, uno puede ver todo lo que está, digamos, a la izquierda de la primera barra azul negativa, ¿cierto? Todo eso son otros activos que fueron vendiendo las administradoras, ¿eh?, que las vendieron antes de hacer la operación con el Banco Central. Eso, por supuesto, no era suficiente, por eso algunas administradoras recurrieron al CCBP y en el periodo posterior siguieron vendiendo activos de tal manera de comprar de vuelta los bonos al Banco Central e ir completando, ¿cierto?, los fondos que tenían que constituir para poder pagarle a los afiliados. Ahora, ¿por qué en el tercer retiro el uso del CCBP fue más intensivo que en el primero? Fundamentalmente porque, bueno, las administradoras aprendieron a usar este mecanismo. Segundo, porque el plazo era mucho más breve, por lo tanto era mucho más difícil liquidar activos en esos plazos. Tercero, porque acordémonos que la dinámica del tercer retiro fue bastante complicada, se tuvo todo este tema del Tribunal Constitucional, y eso hizo entonces que las administradoras estuvieran menos preparadas para poder liquidar activos y pagar a los fondos en un plazo tan breve como el que se fijó en esa oportunidad. Pero nuevamente, al igual que en los casos anteriores, posteriormente, ¿cierto?, se han ido
comprando, se han ido validando las compras a plazo de las administradoras y ya solamente queda una fracción por completar de esas compras en relación a lo que se vendió inicialmente. Ahora, presidente, también se ha planteado que a través de estas operaciones se habría aumentado la masa monetaria y se habría alimentado la inflación. Ahora, para esto, ¿cierto?, hay que entender cuál es la contraparte de estas transacciones en términos de dinero. Entonces, ahí en el grafiquito que tenemos abajo, lo que tenemos es que cuando el Banco Central compra un papel, digamos un bono, ¿cierto?, lo que paga por ese bono incrementa, ¿cierto?, la cantidad de dinero en la economía, ¿ya? Porque entrega dinero al momento de comprar el bono. Pero cuando el Banco Central vende un bono o un instrumento, ocurre lo contrario. El dinero se reduce porque, ¿cierto?, el pago que realiza la institución financiera que lo compra entra al Banco Central, ¿ya? Entonces, por supuesto, cuando el Banco Central compró los bonos bancarios, ¿cierto?, entregó fondos a las administradoras, pero en paralelo, este dinero que inyectó mediante las compras de bonos, lo retiró simultáneamente colocando pagarés descontables del Banco Central y a través de los depósitos normativos asociados a la reserva técnica. O sea, lo que inyectó por un lado, lo retiró por otro. Esto en la jerga de política monetaria se llama esterilización monetaria. Esto se usa, por ejemplo, cuando hay intervenciones cambiarias, ¿cierto? Ahí en ese caso se compran dólares y se inyectan pesos para evitar que eso altere la dirección de la política monetaria. También se realizan operaciones para retirar pesos a través de la colocación de deuda del Banco Central. Entonces, en este caso en particular, ¿cierto?, vamos a ver en el gráfico que sigue a continuación que tenemos con las barras negras, ¿cierto?, las inyecciones de liquidez a través de las operaciones de CCBP, y con las barras amarillas los retiros de liquidez a través de operaciones de estabilización, de esterilización, a través de la venta de PDVC o depósitos en la reserva técnica. Entonces vemos que se va compensando una cosa con la otra. Y con esto entonces lo que hemos visto de inflación en el último tiempo no tiene que ver con que el Banco Central haya aumentado la masa monetaria, sino que con el hecho de que, ¿cierto?, los fondos que se retiraron alimentaron el consumo y el consumo ha ido presionando los precios. Oiga, ministro, le iba a decir, a lo mejor estoy pensando en el futuro. No. Estoy leyendo el futuro. Presidente, para que entienda la gente que nos está viendo, es como la tía rica esto, ¿no es cierto? En términos individuales, cuando usted va a la tía rica, deja un reloj, le pasan plata, después cuando va a comprar el reloj, vuelve a entrar la plata de nuevo a la tía rica. Claro, o sea, bueno, a mí no me gusta mucho usar metáforas porque a veces se prestan para caricaturización, pero efectivamente, en el caso que usted menciona, ¿cierto?, se entrega un activo, pero ese activo, en el caso de la tía rica, queda prendado. En este caso se vende directamente, los bonos directamente se venden al Banco Central. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, la administradora se compromete a comprarlos en un plazo de 1 o 3 meses y que se puede renovar 2 o 3 oportunidades. Pero creo que ayuda un poco el ejemplo que usted da. Ahora, también se ha planteado el tema de la información. Entonces, la novena y penúltima pregunta que tenemos es si el Banco Central informó oportunamente de estas operaciones. Entonces, bueno, estas son cosas que nosotros no hacemos en secreto entre 4 paredes. El Banco Central toma acuerdos. Esos acuerdos del Consejo se publican en el Diario Oficial. Hubo 3 por cada uno de los 3 retiros. Hubo 4 comunicados oficiales del banco. Ha habido 5 presentaciones entre comisiones parlamentarias. En todas las presentaciones públicas que hemos hecho en el último tiempo en que se ha hablado ¿cierto?, de los retiros, se ha explicado este mecanismo, más de 20 presentaciones entre las mías y las de los consejeros.
En la página web tenemos un apartado especial para explicar las medidas excepcionales que ha implementado el banco. En los IPOM, los informes de política monetaria, los informes de estabilidad financiera, hemos detallado y comentado o mencionado esta medida. Y tenemos información estadística sobre las operaciones, tanto de los anuncios, los resultados de las operaciones, en la página de mercados financieros del banco, de la página web del banco, ¿no? Entonces, a continuación tenemos hay varios ejemplos visuales. Primero las comunicaciones a través del sitio web, ¿no? Están ahí todos los comunicados de prensa. En la lámina siguiente vemos en particular respecto de los retiros de fondos de pensiones mes a mes, cómo se ha ido informando a las instancias legislativas sobre este proceso, en algunos casos, ¿cierto?, a través de comunicaciones, presentaciones a comisiones. En general, la mayoría han sido las comisiones de Constitución, porque es ahí donde se han discutido estas medidas. En la lámina siguiente tenemos cómo se presenta toda esta información en el sitio web del banco. Vemos en los gráficos ahí, bueno, está ahí bien detallado, pero es día a día, ¿cierto?, cómo va evolucionando los saldos de SCBP, las compras y las recompras. En la lámina siguiente tenemos, ¿cierto?, algunos recuadros que se han incluido en los informes de estabilidad financiera del banco que explican estas medidas. Lo mismo los informes de política monetaria, y esto ha tenido mucha cobertura en los medios, ¿no? Eso lo vemos en la lámina siguiente. Ahí hay unos cuantos titulares. Vemos, por ejemplo, uno que dice: Banco Central anuncia operaciones con bonos bancarios tras inicio del retiro de los fondos. O sea, bien explícito, recogido en la prensa a lo largo del último año prácticamente, ¿cierto? Y de hecho, si llevamos una estadística en la lámina siguiente, vemos que ha habido prácticamente 500 notas de prensa que han hecho referencia a las medidas dispuestas por el Banco Central para los retiros de fondos de pensión, ¿eh? Entonces, bueno, siempre, como usted sugería, presidente, siempre uno puede tratar de usar ¿cierto?, un lenguaje más alcanzable, más accesible, pero en términos de esfuerzo de entregar información, la verdad es que el Banco Central se ha esmerado en hacerlo y la prensa lo ha recogido, ¿eh? Ahora, por último, presidente, última pregunta, ¿por qué el Banco Central dice que este tipo de operación se volvería más difícil en el caso de un cuarto retiro, ¿no? Entonces, en esto, o sea, porque uno dice, si ha sido tan eficaz este mecanismo, ¿por qué no podría seguirlo siendo en el caso de un cuarto retiro? Entonces, en esto hay que pensar que en términos de riesgo, cada retiro va incrementando la posibilidad de retiros adicionales y, por lo tanto, la posibilidad de un retiro total de fondos. Y eso, ¿qué es lo que significa? Que los mercados empiezan a anticiparse a todo ese proceso. Entonces, si ya una administradora podría tener dificultades para vender sus activos en el caso de un retiro, en el primer ejercicio, bueno, ahí todavía tenía ciertas contrapartes que estaban dispuestos a comprarlo. Inversionistas extranjeros, compañías de seguros, bancos, fondos mutuos, pero a medida que va avanzando este proceso, ¿cierto?, y se ve que tiene trazas, y si se ve que tiene trazas de seguir, ya esos compradores van a ir desapareciendo, ¿ah? Y por lo tanto los mercados empiezan a adelantarse y a castigar más los activos cuando estos se venden. Entonces, un retiro mayor de fondos de pensiones tiene también dimensiones difíciles de procesar en el mercado local, provocaría no linealidades, poniendo la economía a situaciones de irrupciones mayores a las que podrían haber ocurrido en el primer retiro, ¿ah? Y la efectividad de las medidas del Banco Central puede ser menor porque podría hacerse más difícil la reversión de esta operación en las operaciones de compra a plazo, en la medida, ¿cierto?, de que las administradoras tengan más dificultad para vender el resto de los activos. Esta facultad tiene solamente carácter transitorio, no puede hacerse cargo de un cambio ya más estructural en el mercado de capitales, y además tiene impacto sobre las emisiones de deuda del gobierno, porque el gobierno, ¿cierto?, vende sus bonos en el mercado local, ¿no? Y ya entonces la posibilidad de ir más allá de comprar bonos bancarios, tampoco el banco lo puede hacer, porque no puede comprar bonos corporativos, no puede comprar acciones,
y otras cosas. Entonces, esto lo han ido recogiendo los mercados y eso lo vemos en la experiencia de los 3 retiros. Acá en este gráfico tenemos las tasas de interés de los bonos soberanos en el curso de todo el proceso de cada uno de los 3 retiros y en este último, en los últimos meses. Entonces, la barra color, no sé, rosado, corresponde a un mes antes de la aprobación en general del retiro en la Comisión de Constitución de la Cámara. La barra naranja es el momento en que se produce esa aprobación en general en la Comisión de Constitución de la Cámara. La barra azul es la aprobación final en el Congreso. La barra verde es una semana después de que el Banco Central anuncia las medidas de amortiguación de este proceso, y la barra celeste es la aprobación, es 2 meses posterior a la aprobación final de la legislación. Entonces vemos en el caso del primer retiro que si bien los precios de las tasas de interés subieron entre la aprobación en general en la Cámara y la aprobación final, estas volvieron a bajar cuando el Banco Central anunció sus medidas y tendieron a mantenerse bajas para adelante. O sea, la tasa de interés se mantuvo más o menos igual que como estaba al inicio de todo el proceso. En el segundo retiro, las medidas del Banco Central también lograron bajar la tasa, las tasas de mercado, ¿cierto? En la comparación entre la barra azul y la barra verde, en el caso del segundo retiro, pero estas ya no volvieron al punto previo. Y esa diferencia se hizo aún mayor en el caso del tercer retiro. O sea, en el caso del tercer retiro, primero los mercados reaccionaron más rápido. Subió fuertemente la tasa de interés al momento de la aprobación en general en la Comisión de Constitución de la Cámara. Volvió a subir con la aprobación final, y luego, después de las medidas del Banco Central, las tasas bajaron, pero ya no volvieron al nivel previo a todo este proceso. Y cuando ya nos vamos al cuarto retiro, ya estamos con tasas al comienzo ya más altas, considerablemente más altas, suben más, y por lo tanto ya ahí uno puede ver, ¿cierto?, que hay una dinámica, ¿cierto?, de los mercados enfrentados a estas liquidaciones de activos que ya va siendo distinta. Y por lo tanto la efectividad de las medidas del Banco Central también va siendo menor. Termino entonces, presidente, diciendo que, bueno, desde que se inició la crisis hemos tenido muchas cosas que hacer como Banco Central. Hemos estado dedicados a trabajar en el diseño e implementación de medidas dentro de nuestra competencia para mitigar los efectos económicos de la crisis en distintas dimensiones, desde fines del 2019 en adelante, pensando, ¿cierto?, en que los principales perjudicados con esos efectos económicos serían las personas. Al discutirse y aprobarse los retiros de fondos, nosotros analizamos los riesgos, los efectos económicos para la estabilidad financiera, estudiamos medidas para contenerla y junto con alertar, ¿cierto?, en el proceso legislativo respecto de los riesgos que se enfrentaban, dijimos que teníamos herramientas para amortiguarlo. Y cuando ya la legislación se aprobó, bueno, implementamos esas medidas, fueron exitosas, ha sido así reconocido por analistas, agentes de mercado, también en la percepción ciudadana sobre el Banco Central, que también hemos visto medidas en encuestas, y por lo tanto, ante la pregunta de si enfrentaba la misma situación, el banco debiera hacer lo mismo, nuestra respuesta es totalmente afirmativa, porque de lo contrario, la probabilidad de que se materializaran los riesgos de esta venta apresurada y desordenada de activos en el mercado de capitales serían muy grandes, serían muy altos. Ahora, si bien la eficacia de esta medida puede ser más limitada ante sucesivos retiros, su eventual uso continúa siendo idóneo para mitigar el riesgo de que una liquidación masiva, desordenada, abrupta de activos pueda tener sobre el precio de los mismos las tasas de interés a las que se financian personas y empresas en el país. Por eso es muy importante, presidente, que junto con aclarar la naturaleza y alcance de estas operaciones quede despejada toda duda de que hacia adelante el banco pueda seguir considerando el uso de esta herramienta. O sea, perder la posibilidad de utilizar este mecanismo realmente implica imprimirle un riesgo adicional a estos procesos, que es muy grande, que nosotros obviamente no quisiéramos,
pero para nosotros, por supuesto, es importante para aplicar nuestras medidas y nuestras facultades que estas también sean comprendidas por el público, por los mercados, pero también especialmente por los legisladores. Y en eso, presidente, creo que desgraciadamente el hecho de que la discusión de estos proyectos de retiro no haya pasado por las comisiones técnicas ha implicado un costo en este sentido. ¿Ah? Esta comisión de economía, las comisiones de Hacienda, es cierto, por supuesto que en el momento en que hubieran conocido, ¿cierto?, en el mismo proceso legislativo todas las características o los riesgos para el sistema financiero, las medidas de mitigación, creo que habría sido mucho más fácil, es cierto, entender todo este proceso, pero sin perjuicio de eso, presidente, y sin perjuicio de haber tratado de dar esta explicación más detallada, seguiremos haciendo esfuerzos para que, cierto, para el público en general también pueda entender con la mayor claridad posible estos esfuerzos que hace el Banco Central, que son en beneficio de la población, porque en la experiencia de Chile, en la experiencia del mundo, quienes más se perjudican cuando hay inestabilidad financiera siempre es la población. Muchas gracias, presidente Mario Marcel. Creo que ha sido muy completa su exposición, muy esclarecedora. Yo por lo menos he quedado muy satisfecho. No sé si algún parlamentario quisiera hacer alguna consulta. El diputado Miguel Mellado y la diputada Sofía Cid quieren hacer consulta. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que la duda que tengo, que no quedó claro ahí, es qué hubiera pasado, ¿cierto?, con la baja en las tasas o la liquidación de activos y la rentabilidad de las AFP si el Banco Central no hubiera actuado. Yo creo que falta una lámina, presidente, ahí. ¿Qué hubiera pasado efectivamente si el Banco Central no hubiera hecho eso? ¿Cuánto hubiera caído, cierto, la rentabilidad de los fondos de pensiones? ¿Cómo hubieran tenido que vender? ¿A qué precio hubieran tenido que liquidar rápidamente esos activos? Porque hubieron 20.000 millones de dólares de retiro del primer fondo y 5.700 alrededor son los que el Banco Central amortiguó. ¿Qué hubiera pasado si esos 5.700 no lo hubiera amortiguado el Banco Central? ¿Cuánto hubiera bajado, cierto, la tasa, digamos, de rentabilidad de los fondos que hubiera repercutido en la gente? Yo creo que eso hay que mostrárselo a la gente de cuánto fue esa amortiguada que colocó en esto. Y a la luz de lo que vemos, que colocaron 28.000 millones de dólares y 16.000 son lo que necesitaron, entonces en la eventualidad que el cuarto retiro se apruebe, el Banco Central tendría para amortiguar entonces esa salida del cuarto retiro. Pero me gustaría que si nos pudiera hacer llegar a la comisión ese ejemplo, digamos, de cuánto dejó de caer en la rentabilidad del fondo de pensiones dado que el Banco Central intervino. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a hacerle otra consulta a la diputada Sofía Cid y contesta las dos consultas, Mario Marcel. Diputada Sofía Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presentación del presidente del Banco Central y por su intermedio hacerle una consulta. Dentro, bueno, de todo lo que es el escenario de los retiros, también hoy día Chile enfrenta un exitoso precio del cobre, lo cual hace entrar muchas divisas y también tiene que reaccionar el Banco Central. Dentro de eso, ¿cómo, no es decir afecta, porque obviamente que el precio del cobre esté alto es muy bueno para el país, pero cómo se suma a estos efectos del cuarto retiro por efecto del exceso de entrada de divisas? Es una pregunta muy técnica, pero me interesaría saber la respuesta del presidente del Banco Central. Muchas gracias. Muy bien. Presidente Mario Marcel tiene la palabra. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los diputados que han hecho esta consulta. Primero, respecto de cuánto podría haber caído el valor de los fondos. Primero, pensemos, ¿cierto?, que siempre hay que tener claro que el valor de un bono se mueve inversamente con la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, si aumenta la oferta de bonos, cae su precio y aumentan las tasas de interés.
Ahora, simular cuánto, estimar con precisión cuánto podría haber caído el precio no es fácil. Uno tendría que meterse mucho en el detalle de los mercados, pero nosotros hemos hecho algunos ejercicios y en base a esos ejercicios usamos en este ejemplo que dimos acá en la presentación una caída de 10% en el valor de los fondos, ¿no? Que está asociado a un aumento de tasas de interés. Una caída de 10% para estos volúmenes de liquidaciones de activos parece una cifra plausible, especialmente en el caso del primer retiro. Probablemente después sería mayor. Entonces, es con ese supuesto que está hecho esta simulación que está acá, que en el fondo muestra que en el caso del primer retiro, las acciones que desarrolló el banco permitieron que los fondos, en lugar de desvalorizarse, se revalorizaran un poco. ¿Ah? O sea, hubo una cierta compensación. O sea, una persona que retiró 3 millones, su fondo no cayó en los 3 millones, sino que cayó en algo menos, porque el fondo se revalorizó. Pero si al contrario el banco no hubiera intervenido y hubieran caído 10% el valor de los fondos, entonces habría podido retirar menos y su fondo se habría reducido proporcionalmente más. Entonces esa cifra de 10% podemos usarla como referencia y además nos permite hacer la comparación con el impacto de la medida del banco. Ahora, mirando ahora, a medida que van avanzando los retiros, este proceso se vuelve más complicado porque en el caso del primer retiro, como decía hace un momento, había más poder comprador, más disposición de otros agentes para comprar estos bonos que se estaban vendiendo. ¿No? Bonos de distinta naturaleza, los activos en el exterior, ¿cierto? Los bonos fiscales en Chile, bonos bancarios, bonos corporativos, todo eso lo estaban vendiendo las AFP, pero había disposición de otros agentes a comprar. Pero a medida que vamos avanzando y esos otros agentes prevén que este proceso puede continuar y por lo tanto los precios se van a deprimir aún más, entonces van a estar menos dispuestos a comprar y por lo tanto las caídas de precios van a ser mayores y se van a producir desde antes. No necesariamente van a esperar a que se apruebe la legislación. Ahora, es bien importante también la pregunta que hace la diputada Cid respecto del tema del precio del cobre, porque se ha ido dando algo muy peculiar en la evolución de todo este proceso. O sea, el precio del cobre, ¿cierto?, en la medida que genera más divisas para el país, tiende a apreciar nuestra moneda o hacer que baje el precio del dólar, ¿cierto? Lo mismo ocurre si el fisco emite deuda en el exterior y la trae a Chile, porque trae dólares, ¿cierto? Y por lo tanto el dólar se abarata en Chile. Y en principio también debería ocurrir cuando los fondos de pensiones liquidan activos en el exterior y los traen para pagar los retiros de los afiliados. Y eso efectivamente ocurrió así en los primeros 3 retiros, mucho más intensivamente en el primero, algo menos en el segundo, bastante menos en el tercero. De hecho, en el anexo hay una gráfica que está en la lámina 35, me parece, que muestra eso. Ahora, lo que está ocurriendo en este momento, lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, es que a pesar de que tenemos un precio del cobre alto, a pesar de que el fisco ha emitido deuda en el exterior, que ha estado liquidando diariamente alrededor de 250 millones de dólares en el mercado local, y a pesar de que esté la perspectiva de una eventual liquidación adicional por parte de los fondos de pensiones, el peso, en lugar de apreciarse, se ha depreciado fuertemente. Entonces, ¿eso qué es lo que está indicando? Lo que está indicando es que hay una percepción de riesgo respecto de la economía chilena que es mayor y que además, junto con entrar capitales, hay otros que están saliendo. ¿Qué capitales están saliendo o qué operaciones de cambio se están haciendo? Bueno, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que las cuentas corrientes en dólares en Chile se han creado cerca de 30.000 cuentas, se han abierto cerca de 30.000 cuentas
en los últimos 2 años. Y los saldos de esas cuentas han aumentado en alrededor de 1.500 millones de dólares. Además de eso, ¿cierto? Hay personas, empresas que han invertido en el exterior, han sacado fondos del país, y la entrada de divisa solo ha compensado una parte de esa salida. ¿Ah? Entonces, se da esta paradoja que, enfrentado al tema de los retiros, donde en principio debería apreciarse el peso, en lugar de eso se está depreciando. ¿Ah? Y eso lo menciono porque hay algunos economistas que han dicho, no, si los retiros deberían contribuir a bajar el dólar. Claro. Pero en realidad la perspectiva de una continuación de este proceso, dado que genera una percepción de mayor riesgo y de salida de capitales, tiende a depreciar el peso o a hacer subir el dólar. Muchas gracias. No se olvide, presidente, también que está el proceso electoral entre por medio y la convención constituyente también entre por medio, y todo eso genera incertidumbre que hace que el dólar esté también siendo de alguna manera tocado. Muy bien, presidente, le agradecemos su exposición, creo que ha sido muy esclarecedora, ojalá que nos haya acompañado mucha gente a través de la comisión para esclarecer lo que se dijo por parte de un diputado y que claramente no era tan así como él lo señalaba. Así que de mi parte le agradezco su exposición y muchas gracias. Lo liberamos de nuestra comisión a usted y a su equipo. Ok, muchas gracias, presidente. Para usted y los integrantes de la comisión, que tengan un buen día y una buena semana legislativa. Muchas gracias. Entonces, a continuación, abordaríamos el tema de la licitación de los carnet de identidad y pasaportes por parte del Registro Civil. Reitero que lamentamos profundamente que el director subrogante nacional se haya excusado de asistir a esta comisión, ya que creo que hubiera sido muy interesante que él hubiera escuchado los planteamientos de las asociaciones de funcionarios del Registro Civil, y para eso están invitadas doña Paulina Vargas y doña Nelly Díaz. A ambas les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar por nosotros, señora Nelly Díaz. Le ofrecería entonces la palabra a usted primero, señora Nelly Díaz, y después a la señora Paulina Vargas, porque para nosotros es muy importante saber cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este proceso de licitación que ha generado muchas dudas, suspicacias, y creo que qué mejor que sean los propios funcionarios del Registro Civil quienes nos puedan desde adentro poder comentar lo delicado que es este proceso y las implicancias que puede tener. Así que señora Nelly Díaz tiene la palabra. Tiene que activar el micrófono, señora Nelly. El micrófono, señora Nelly. Tiene que activar el micrófono. El micrófono. ¿No se le escucha? Señora Nelly no activó el micrófono. ¿Pueden hacer algo interno, don Álvaro, con ella para llamarla por teléfono, para decirle que no está? No. Entonces vamos... Le estoy llamando. Ahí, a ver, señora Nelly, tiene que activar su micrófono. Señora Nelly, llámenla por teléfono. Entonces, mientras hablan por teléfono con ella, vamos a escuchar a doña Paulina Vargas. Señora Paulina, tiene la palabra usted, y después escuchamos a doña Nelly Díaz mientras resolvemos el problema tecnológico. Hola, buenos días, un gusto, gracias por la invitación. Importante, presidenta nacional ANERCIT, 20 años funcionaria. Quería comentarles que nosotros, como Asociación de Registro Civil, no estamos siendo parte de la mesa de la licitación. Ya nosotros lo hemos pedido y no se nos ha aceptado. Por lo cual se nos es complejo poder compartir información exclusiva de la licitación, una licitación que está en proceso, por lo cual como asociación debemos mencionar que
La autoridad vigente no nos hace parte de esta licitación y nos limita a los funcionarios dar nuestra opinión de las necesidades que tenemos, ¿ya? Como servicio nosotros debemos aclarar uno de los puntos. Nosotros entregamos hace 20 años, cuando nos modernizamos, entre comillas, no es algo que se esté haciendo con esta licitación. Nuestros datos personales ya están en manos de extranjeros hace mucho tiempo. Ya para aclarar uno de los puntos que se están cuestionando con esta licitación. Ya nosotros llevamos 20 años fuera del dominio de estos datos, que son los que se quieren recuperar con la nueva licitación. O sea, ese es el ejercicio que se quiere hacer en esta nueva licitación. Desconocemos muchas cosas técnicas que no les podríamos mencionar. Lo importante es decir que el Registro Civil necesita que nos potenciemos como funcionarios. Nosotros estamos debilitados, la autoridad se ha olvidado de potenciar la dotación. Ya no nos han devuelto las dotaciones desde los últimos 3 años y nos siguen aumentando los trabajos. Y solamente aparecemos para la licitación ahora es importante porque efectivamente económicamente y socialmente es más importante que el resto de las actuaciones que hacemos, pero como servicio estamos debilitados y necesitamos que se potencien los funcionarios. Recuperar la función pública es lo más importante y la hemos perdido desde hace 20 años. Ya me parece súper importante que el diputado Naranjo eleve esta discusión porque habíamos estado bajo la mesa mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la invitación hablaba solamente de la licitación, no tenemos competencias para participar en ello ni para darle información al respecto, menos de una licitación que está en proceso. Señora Paulina, una consulta, pero ustedes que son testigos directos de la calidad del producto que se hace al interior del registro civil en términos tanto del carnet y el pasaporte, me imagino que manejarán algunos antecedentes, porque lo que está en tela de juicio y lo que se ha reiterado una y otra vez, e incluso lo llegó a plantear el agregado comercial de Estados Unidos, que nuestro pasaporte corría serios riesgos de perder los beneficios que tiene hoy en día para ingresar a Estados Unidos, ya que se señala que la calidad del producto que estaría presentando la empresa estatal china no estaría acorde con los estándares internacionales que se exigen sobre esta materia. Entonces, yo me imagino que algo de eso ustedes podrán, independiente de no conocer exactamente las bases de la licitación o que no hayan participado, pero yo me imagino que al interior del registro civil se comentará o se conversará, se reflexionará sobre la calidad del nuevo producto que se va a procesar y a emitir, y el cual ha sido puesto en duda por su calidad técnica, y eso creo que es una cuestión no menor. Entonces, no sé acaso usted cuenta con algún antecedente, algo que nos pudiera manifestar al respecto. Manifestarle que efectivamente la historia del tránsito de estos 20 años de nuestro sistema de identificación seguido deteriorando con el tiempo. O sea, los franceses en la última licitación, el chip malo, malas condiciones, o sea, hemos tenido grandes problemas con las empresas extranjeras y con respecto a la cédula. Tengo entendido que las bases técnicas de la nueva licitación están modificando eso y aseguran un mínimo. Desconozco si eso va a cumplir con respecto a estos beneficios que tenemos actualmente y que los vamos a perder, lo desconozco. Pero efectivamente la calidad del producto que se maneja en este minuto es pésima. O sea, desde efectivamente la cédula más que el pasaporte. Pero hemos tenido serios problemas que hemos ido con esta actualización y esto
hemos ido perdiendo, o sea, la calidad del producto que se entrega, la validez, el tiempo que está vigente, está en malas condiciones y no sé si las nuevas bases de la licitación van a mejorar ese producto. Muy bien, muchas gracias, señora Paulina Vargas. No sé acaso alguien le quiera hacer. Manténgase con nosotros por alguna. Le vamos a dar la palabra a doña Nelly, que la ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, señora Nelly. Ya. Fuerte y claro la escuchamos ahora. Buenos días, agradecer la invitación y no me extraña que el director no haya aceptado esta invitación porque desde que él asumió como director nacional ha incumplido todas las instrucciones ministeriales y la falta de participación de los representantes de los funcionarios en temas de relevancia no tiene ningún espacio hoy día en el servicio. Respecto a la licitación, concuerdo con lo que dice Paulina. Esto nosotros lo venimos denunciando desde la primera licitación. Yo creo que el tema, a lo mejor lo hemos enfocado demasiado en la licitación, pero al interior del servicio hoy día no hay controles efectivos para las empresas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un informe de la Contraloría del 14 de julio del año 21, donde auditó desde el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de junio del 2020, fecha en que ya don Sergio Miercedeschi estaba ya en el servicio, y la Contraloría detectó harta falencia desde la dirección, más que el poco control que tiene el servicio sobre las empresas externas. Y en esa auditoría la Contraloría dice, por consiguiente, la principal responsable del diseño, implementación y supervisión del sistema de control interno de la dirección de la institución, la cual debe asegurar el correcto funcionamiento, manteniendo documentación del control interno, como así también su revisión y actualización permanente a objeto de mantener su eficacia. Y la Contraloría también dice que se deben abrir sumarios administrativos para investigar y perseguir las eventuales responsabilidades. Pero hoy día los sumarios van a estar enfocados a los funcionarios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún control sobre lo que la auditoría hoy día ha detectado. Nosotros hoy día solicitamos a esta comisión oficiar para que en realidad los sumarios recaigan donde tengan que recaer y no en los funcionarios. Cuando la Contraloría dice que hay más de 2.000 cuentas activas de funcionarios que ya no están en el servicio, eso es preocupante porque no ha habido ningún control sobre el efecto de estas licitaciones. Hoy día, si bien podemos criticar las licitaciones, pero más tenemos que criticar el poco control que ha tenido la dirección del servicio respecto de este tema. El director no puede decir, yo no estaba, porque él ingresó en noviembre del 2018 como su director de como su director de estudio y desarrollo, y jamás hemos visto una preocupación respecto de esto. Recién hoy, cuando la Contraloría detecta estas falencias, ellos se ponen a regularizar todo esto. Pero ¿qué pasa desde esta auditoría, anterior a esta auditoría? ¿Quiénes son los responsables? Hoy día ellos dicen, claro, lo estamos controlando, pero están controlando desde el año 2021 hacia ahora, pero no hacia atrás. Señora Nelly, perdón que la interrumpa. Dígame. Quiero hacer una consulta bien concreta. Usted como funcionaria, dirigente, igual la señora Paulina Vargas, la misma pregunta. ¿Ustedes no consideran grave, delicado, a pesar de que se dice de que los antecedentes, tanto de carnet como de pasaporte, de acuerdo a lo que ha dicho el director del Registro Civil, se va a mantener la reserva? ¿Ustedes no creen que es delicado, grave, que un Estado extranjero a través de una empresa estatal pueda acceder a los datos personales de los chilenos? Te hago esa consulta porque como ustedes están ahí al interior, saben cómo se maneja la información
Entonces ustedes nos pueden dar luces, tanto usted como la señora Paulina, sobre lo delicado que puede resultar, le reitero, que un Estado extranjero a través de una empresa estatal pueda acceder a los datos personales de todos los chilenos. Como lo dijo Paulina al empezar, nosotros lo encontramos grave. Creemos que nuestra base de datos, o sea, no es menor. Ellos tienen el control de todas las personas que sacan documentos de identificación. Y en ese documento de identificación hay información sensible y relevante. Nosotros siempre lo hemos dicho como funcionarios, esto debiera estar en manos del Estado de Chile y en forma más responsable. ¿Y usted, señora Paulina, al respecto? Sí, nosotros obviamente lo encontramos gravísimo, por eso también la discusión no está en qué Estado tiene el poder o tiene el dominio de estos datos, y por qué un tercero tiene el dominio de nuestros datos. Ya, por eso nosotros como asociación hicimos una presentación a la Constitución, a los constitucionales, por el tema de que en la próxima Constitución se exprese el dominio de estos datos, la protección de estos datos, de volver a que sea nuestra obligación como la soberanía de datos y la función pública que permanezca en nosotros. O sea, por algo se creó el servicio, por algo el Estado tiene que proteger estos datos, tiene que permanecer en nosotros. Esa es la discusión. ¿Por qué un tercero? No porque son los chinos, no porque son otros. ¿Por qué tercero y no el Estado se hace cargo de estos datos? Porque en este minuto hay otros que tienen nuestros datos desde hace un par de años. ¿Por qué la discusión es hoy? No fue antes. ¿Por qué recién hoy día nos damos cuenta? ¿Por qué hoy día son las alertas? Esa es la discusión. Y obviamente que lo seguimos encontrando gravísimo, y por eso hicimos una presentación directamente a los constitucionales. Gracias, señora. Don Juan Bernal está solicitando, don Juan Pablo Bernal está solicitando la palabra también. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy Sí, bien. perfecto. Hola, muy buenos días. Juan Pablo Bernal, presidente de la Asociación ANFURSIT, región de Valparaíso. Quería pedir la palabra, estimada comisión, porque tengo una pequeña presentación para ir desglosando un poquito los datos y acompañar a mis colegas Paulina y Nelly Díaz en lo que se está exponiendo. No sé si es posible, don Álvaro. Su exposición es sobre el tema de la licitación, ¿eso es lo que estamos hablando? Sí, sí, efectivamente. Ya, muy bien. Don Jaime, me dice el señor Juan que me mandaron la presentación para que yo la vaya pasando mientras él va hablando. Ok. Si usted me autoriza. Sí, claro. ¿Ahí se ve o no? Sí, estamos empezando a ver. Ya, usted me va diciendo, don Juan. Ya, comencemos. Para entender un poquito la licitación del nuevo sistema modelo de identificación, tenemos que ver en sí las implicancias de esto, lo que conllevará, en el cual, para poder entenderlo, tenemos que ver la historia de las licitaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación. Hablamos del año 2000, cuando la empresa Sonda tomó la primera licitación. Luego hablamos de la empresa Morfo, en este caso IDEMIA 2021, con cambio de nombre, quien tiene la licitación actualmente de la cédula de identidad y de los pasaportes de nuestra ciudadanía. Oferentes hoy. Usted me va diciendo cuándo vaya. Estamos en oferentes hoy. Ya, perfecto. ¿Pudo? Sí. Perfecto. Tenemos los oferentes en este momento, que es, en primer lugar, Aicino, en segundo lugar, IDEMIA, en tercer lugar, Sonda, en cuarto lugar, Telefónica, en quinto lugar, Veridos, en el cual, según el tipo de licitación pública, debe ser igual o superior a 5.000 UTM, según la fuente del mercado público, en la ficha de mercado público. ¿Qué nos dice esto? Tenemos la oferta de IDEMIA, 245 millones. Alvarito anda más perdido que No, es que es difícil manejar este PowerPoint porque es raro. Ahí la había apuntado justo, la última. No, sí. ¿Vamos bien? Sí, es que no se maneja con los botones normales. Perfecto.
Ok, Siga hablando nomás, don Juan Bernal. Si Alvarito perfecto. se va a coordinar con usted en algún momento antes de fin de año. Ya, Ok. Antes de fin de año se coordina Alvarito con usted. No se preocupe. Le tengo fe. Bueno, le hablaba de la cantidad de ofertas que hay, en este caso Ireña con 245 millones, Sonda con 261 millones, Telefónica 300 millones, Veridos 379 millones, y lo interesante de toda la oferta es lo que ofertó Aicino con 200 millones, todo esto hablando en dólares. ¿Qué significa esto? En base a lo anterior, podemos responder la siguiente pregunta. Me hubiera gustado que el director nacional hubiera estado. ¿Estamos preparados para cumplir la visión de nuestro servicio? ¿Qué nos dice la visión? Ser una organización de personas orgullosas y comprometidas con nuestro servicio y con el desarrollo de Chile, contribuyendo al ejercicio efectivo de los derechos de la persona, cumpliendo nuestra misión, y yo lo remarco acá, cumpliendo nuestra misión con criterios de excelencias, confidencialidad y calidad y oportunidad a través de la innovación permanente y liderando el uso de las tecnologías de vanguardia. Me hubiera gustado que me hubiera respondido esa pregunta el director nacional referente a la licitación que se está llevando. Cabe señalar que toda la información de este PowerPoint, Prezi en este caso, sacada dentro de la información que yo manejo. Puntos relevantes. está como desordenado, porque no sé, sigo apretando y no sé si voy No se bien. preocupe, Alvarito, si don Juan Ya. Bernal va a seguir exponiendo. ¿Sigo nomás? Usted me Siga dice. nomás, siga nomás. Ya, estamos ahí. La gran pregunta, o el textual, para poder saber cuáles serán las implicancias del próximo sistema de identificación que se licite en nuestro servicio para el país, será necesario analizar lo siguiente. Para poder analizar un poquito, yo hice un análisis PESTEL. Cabe señalar que yo soy ingeniero en recursos humanos y técnico en recursos humanos, en el cual el PESTEL nos dice que político, económico, social, tecnológico y legal. Sigue apretando, don Álvaro. Sí, voy a seguir apretando nomás. Ya. Ahí va a aparecer. Si nos vamos a lo político, nos dice decisiones estratégicas gubernamentales, políticas fiscales, acuerdos bilaterales. ¿Será realmente Aicino una buena decisión para el gobierno que está comandado en este momento? Políticas fiscales, tenemos que entender que el gasto público se contrajo demasiado, tanto para nuestro servicio como para los demás servicios. Los acuerdos bilaterales, usted mismo lo decía, presidente de la comisión, está en juego muchas cosas, en este caso la visa waiver, entrada y salida de Estados Unidos, que no es menor porque no nos ponen tantas trabas tanto como turismo o como trabajador en Estados Unidos, se juega mucho. Ahora, en la parte económica, si bien tenemos que ver la renta disponible, el nuevo precio de los pasaportes estará acorde a la renta de las personas, la inflación, que también es muy importante, todo está subiendo en este momento porque hay mayor liquidez por las personas, por lo que expuso delante el presidente del Banco Central. Lo social, que también es importante, dimensión demográfica. En Chile cada día va creciendo más. Un hecho concreto son las migraciones, la gente, los nacimientos que se producen en nuestro país. Cada día va creciendo más el territorio nacional. Los cambios de estilo de vida, las tendencias. Estaremos preparados como para poder salir del país con una nueva identificación, un nuevo pasaporte, una nueva cédula de identidad. En la parte tecnológica, la nueva licitación tendrá la tendencia tecnológica, la mejor tecnología para ofrecer a nuestro usuario, en este caso, o a Chile, nuevas plataformas, la forma de cómo poder trabajar, como se está haciendo ahora, sacando la reimpresión del carnet mediante una aplicación en el teléfono celular.
la empresa tomará consideración de ello. En la parte ecológica también nos tenemos que concentrar la transformación digital. Ya casi nada está haciendo, o sea, el servicio se ha adelantado bastante y eso es importante porque se están achicando las filas, pero en el hecho de cédula y pasaporte se achicarán un poco más las filas. En la parte legal, la normativa vigente, recordemos que la cédula de identidad tiene una vigencia hasta diciembre del 2022, que no es menor. La nueva licitación estará en concordancia a lo legislativo. ¿Vamos bien, don Álvaro? Sí, no sé, pues, estoy apretando nomás. Sí. Sigo. Una consulta, don Dígame, Juan lo Pablo. escucho. ¿Usted cree que el Servicio de Registro Civil y los funcionarios hoy día que competen están la institución como tal en condiciones de poder producir directamente ella los carnets de identidad y los pasaportes? En mi opinión personal, como funcionario y como ciudadano no creo. No están las condiciones. Si no tenemos los recursos para poder dar una mejor atención al público en sí, lo veo muy difícil. ¿Puedo continuar? Sí. Usted me dice. O sea, el presidente le dice, ¿puede Sí, continuar? Continúe. Presidente. Ok, perfecto. No, pero perdón que lo interrumpa, Dígame. pero No por se un preocupe. problema, yo creo que los funcionarios por experiencia, por capacitación están en condiciones, puede ser por problemas tecnológicos, que no cuentan con la tecnología para hacerlo, a lo mejor en los términos de calidad que se exige en el campo internacional. Pero yo creo que la mano de obra está capacitada y están en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Sí, sí, La señora presidente. Nelly quiere contestar eso. A ver, señora Lo que Nelly. pasa que yo creo que los funcionarios siempre estamos capacitados para la labor que nos encomienden. De hecho, nosotros empezamos con muy pocos registros y hoy día tenemos muchos. Pero como usted lo dice, presidente, las condiciones tecnológicas se tienen que dar. Acuérdese que en el año 2013, me acuerdo cuando en una licitación a la Casa de Moneda le hicieron comprar, estaba adjudicada la Casa de Moneda a la licitación. La Casa de Moneda compró las máquinas para emitir pasaportes. Hoy día la Casa de la Moneda, esa máquina la tiene nueva y abandonada en sus dependencias. O sea, en ese tiempo la Casa de la Moneda estaba en condiciones. Los funcionarios siempre vamos a estar en condiciones siempre y cuando se nos den las condiciones tecnológicas para poder hacer este trabajo. Muchas gracias, señora Nelly. Siga, Hay que desarrollar la competencia. Perdón, presidente. Sí, perdón, Paulina, la escucho. Los funcionarios están en posición de asumir estas responsabilidades en la medida en que la autoridad les dé las herramientas y se desarrollen las capacidades que necesitamos. Nosotros hacíamos antes la seguridad, efectivamente nos fuimos actualizando y le vendimos el sistema a otros, pero si el recurso existe y lo vamos a pagar a terceros, ¿por qué no incorporar esos recursos a nuestro servicio, a nuestros funcionarios, la capacitación y los recursos económicos para ello? O sea, estamos en condiciones en la medida de que la autoridad así lo delimite. O sea, tenemos a la interna los funcionarios necesarios y podríamos desarrollar las competencias necesarias. Gracias, Paulina. Don Juan Pablo sigue con la palabra. Trate de ir un poquito más rápido porque se nos está acercando. Estimado presidente, no se preocupe. Voy a apurar un poquito. Bueno, continuamos. Después de ese análisis PESTA está el análisis FODA. Este FODA, en base a la licitación, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Tanto un análisis interno como un análisis externo. Tenemos que ver, la empresa en sí tiene posicionamiento en el mercado en Chile, tiene los estándares de calidad del bien o servicio a ofrecer, ofrece bajos costos en sus productos. Si nos vamos al área de debilidades, debe mantener su nivel de calidad tomando en cuenta la satisfacción del cliente. Que el bien o servicio se maneje una política de seguridad de información eficiente. Tenemos que ver las oportunidades de la nueva licitación. Oportunidad de acceso a uno de los nichos del mercado público que es importante, cada vez se expande más el mercado público. Expansión a través de las adquisiciones, incrementar las ofertas de servicio. En la parte de amenazas, gran número de competidores de esta licitación.
fallas que provocan pérdida de confianza de equipo u otro. Ahora, si nos vamos al análisis FODA del servicio, tenemos que ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En ese mismo ámbito, nueva infraestructura tecnológica para nosotros. La calidad del producto que se presenta. Cabe señalar que el año 2013 se nos entregó una cédula y pasaporte que era maravilloso para todos, pero nosotros sufrimos las consecuencias en el momento de entregar esa cédula y pasaporte. ¿Y por qué? No es menor que el público en sí dijera que tenían un chip, que lo seguían con GPS y todos sacaban el chip, o simplemente la cédula se deterioraba en el momento de colocarlo en la billetera de la persona. Las debilidades: falta de capital humano y recursos para el control de la demanda. Concuerdo con él y concuerdo con Paulina. Tenemos que ver que es una nueva licitación. ¿Habrá capital humano necesario para enfrentar toda la demanda? La resistencia al cambio, que es importante también de las personas. El soporte técnico deficiente en este momento para poder ayudarnos cuando se cae una caída de sistema. Tenemos que pasar al nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Eso se va a mejorar para nosotros en esa visión. Las oportunidades: mayor capacitación, perfecto. Las posibilidades de ascenso, que no es menor. Uno espera que nuevas licitaciones, nuevas cosas provoquen una posibilidad de ascenso importante. Facilitar en la tramitación de los documentos hacia la ciudadanía, cliente interno, no pasar de nivel 2, nivel 3, nivel 4, PDI y estar peloteando al usuario, sino directamente, ¿se puede o no se puede? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es la solución? Y en la parte de amenazas, desvinculaciones laborales y norma legislativa de carácter migratorio. Y aquí me quiero detener un poquito en la norma legislativa de carácter migratorio. ¿Por qué? Porque para obtener una cédula de identidad, no solamente un pasaporte, es importante facilitarle el trámite a las personas de otro país. Cabe señalar que nosotros siempre somos los culpables del retraso de la cédula de identidad, y en este caso no es tan así. El Ministerio de Exterior de Migraciones es el que nos debe facilitar la información para que el proceso sea más rápido para la gente. Uno siempre está pensando en lo mejor para el público en sí, en este tipo de licitación. Y para terminar, no sé si don Álvaro me sigue aún. Sí. Siga hasta el final. Yo lo estoy mirando acá. Usted me dice. Siga nomás, siga nomás. Esto no es PowerPoint. Claro. Siga nomás, siga nomás, siga nomás. Por ahí. Les coloqué 3 imágenes importantes que nos hacen una reflexión. ¿Qué es lo que pasa en la primera imagen? La cantidad de demanda de público esperando un trámite. En la segunda imagen sale una persona tomando su identificación, y en la tercera imagen aparece una persona pensante. ¿Qué es lo que queremos en una nueva licitación? Que se bajen las filas de una manera de darle al usuario una mayor facilidad en su trámite, equipos que realmente valgan la pena para dar el mejor servicio a las personas, y para todo ello se debe tener una buena decisión estructural. Muchas gracias. A los tres, a la señora Paulina, a la señora Nelly y a don Juan Pablo. No sé si hay alguna consulta por parte Presidente. Sí, a señora Nelly. Tiene la palabra, señora Nelly. Presidente, nosotros consideramos como asociación que esta licitación nos va por buen camino mientras tengamos al director nacional que tenemos actualmente. Cuando sacan al director anterior, nosotros ya sabíamos que se iba a llamar a un concurso y que lo iba a ganar él, porque él lo gritó a viva voz y en todas las reuniones nos decía, y así bien lo decía en forma clara y fuerte: se va a llamar a concurso, hicieron el concurso para mí y yo lo voy a ganar. Cuando sacan al director y ponen a este actual director, el gobierno lo pone para llevar a cabo esta licitación. Sí, porque él está de subrogante. No, él ahora ganó el concurso. Le hicieron un concurso a la medida de él, y él ganó el concurso.
Ah, no sabían, porque aquí lo siguen presentando como subrogante. No, él ganó el concurso, el gobierno le hizo un concurso, un traje a su medida para que él lo ganara. Cuando tenemos hoy día un director autoritario, dictador, que no toma en cuenta a los funcionarios, o sea, no toma en cuenta a los dirigentes, menos toma en cuenta a los funcionarios, producto de todas esas críticas que le hicimos, él ha tomado represalia contra los dirigentes. Hoy día él no vino, no porque no tenga nada que aportar, él hoy día está reflejando que no quiere saber nada con los funcionarios del servicio, donde aquí está exponiendo la presidenta de la asociación ANERCIS y la presidenta de ANFURSIS. Hoy día no vamos a llegar a buen término con el actual director. ¿Por qué se lo digo, presidente? Porque en el año 2020 los PMG, que nosotros son los programas de mejoramiento a la gestión que hacemos, nosotros tenemos que tener el 100% de esos PMG para postular a un premio de la excelencia. Y siempre lo hemos hecho y lo hemos ganado cuando hemos postulado. Pero el único PMG que no se cumplió para que nosotros ganáramos el 100% fue el PMG que se le asignó a él como su director de estudio y desarrollo de esa época, que eran los trámites digitalizados. Se le pidieron 5 trámites digitalizados y no fue capaz de cumplirlo, y nosotros cumplimos con el PMG, pero no con el 100%. Entonces, hoy día no tenemos a la persona más idónea en nuestro servicio. Y este es un problema que el gobierno ha instalado en el servicio y que lo está instalando al terminar. ¿Por qué no se deja esta licitación o se conversa sobre esta licitación a la entrada del próximo gobierno? Hoy día van a dejar amarrados, como están dejando amarrados en el servicio, los operadores están instalados en el servicio. Entonces, hoy día los funcionarios del servicio estamos cansados, estamos aburridos. Oficiamos al director, y el director no responde jamás a ningún requerimiento nuestro. Si hoy día ustedes le piden alguna acta de alguna reunión que ha tenido con las asociaciones, no va a llegar ninguna, porque él tiene nulo interés en los trabajadores. Hoy día lo único que le interesa es el negocio. ¿Por qué yo hoy día estoy afuera del servicio? Porque se lo denuncié, y se lo denuncié a su cara. Porque yo vi a los señores paseándose. Yo trabajo a una puerta del director nacional. Mi oficina estaba nos separaba solamente una puerta con el director nacional. Y yo veía las visitas que tenía el director. Y cuando yo lo enfrentaba, él se molestaba. Entonces, hoy día urge que el gobierno se preocupe del registro civil, se preocupe de esta licitación y se preocupe del director que tenemos en nuestro servicio. Muy bien, solo una respuesta breve porque estamos a punto de terminar. ¿Ustedes, los 3, serían partidarios de que se suspendiera la licitación? Pregunto. Yo creo que, presidente, como lo dije antes, a lo mejor no es... yo creo que esto ya partió y tiene que ser breve la respuesta. ¿Usted cree yo creo que debe haber más control, presidente, yo creo que debe haber más control del gobierno y del registro civil y dejar a una persona idónea en el registro civil y ahí recién podemos hablar de licitación. Yo creo que esta licitación debiera dejarse en stand-by hasta el próximo gobierno. Muy bien. ¿Usted, señora Paulina, considera que era suspenderse la licitación momentáneamente? Lo que pasa es que la discusión nosotros la tenemos por otro lado, nosotros lo queremos recuperar. Entonces, sea esta licitación o sea otra en otro momento, nosotros queremos recuperar como servicio, como funcionarios. Correcto. Es decir, de que el registro civil vuelva a hacer él sus propios documentos. Muy bien. ¿Y usted, don Juan Pablo, breve, porque estoy pasado y tengo que levantar la sesión? Sí, efectivamente, presidente. Creo que se debe poner un stand-by en este momento porque no están las condiciones idóneas para el proceso, como se ha visto tanto en los canales de comunicación o en esta misma comisión. Muy bien. Quiero una vez más agradecer a los 3 por sus intervenciones. Nos sirven mucho para tener mayores antecedentes sobre esta licitación. Así que le agradezco a la señora Nelly, a la señora Paulina y a don Juan Pablo. Muchas gracias por habernos acompañado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.